¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de las compras de fin de año, del plan, de lo que significan los gastos para estas últimas semanas y por supuesto el arranque del 2020, que miren que yo cuando vi el 2020 me parecía tan lejos. Ya llegó. Y pensar que ya llegó. Y de eso vamos a estar platicando hoy con nuestros tres invitados. Va a estar Diego Martínez de Velasco, él es del Centro de Emprendimiento de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, qué gusto que estés aquí. Está Óscar Parejo Marquín, él es economista, especialista en planificación financiera, que nos va a hacer mucha ayuda en este programa. ¿Qué tal? Mucho gusto, Diego. ¿Cómo estás? Y está con nosotros Juan Hernández, psicólogo, especialista en la conducta del consumidor, consultor en Lexi. ¿Qué tal, Juan? Hola, Mario. Qué gusto. Gracias. Verte como siempre. Y bueno, vamos a arrancar con el programa de hoy. Y yo empezaría por preguntarles, Diego, Óscar, Juan, ¿qué pasa en esta época del año? Que de pronto tenemos unas pulsiones de compra que a veces estamos hasta buscando a ver qué se nos atraviesa, qué descuento nos ofrecen, Claro. cosa que a lo mejor no haríamos los 11 meses anteriores o los primeros 15 días del año, pero llega el final de año y es como si nos picara el dinero. A ver, ¿cómo entender primero este fenómeno? ¿Quién dice yo? A ver. Bueno, pues yo te diría que es una época del año que ya tenemos todos los consumidores en la mente, en donde se juega mucho el tema de la nostalgia, de las emociones, de la convivencia familiar, y siempre ha estado asociada al consumo, ¿no? Es una época del año en donde pues, nos hacemos intercambios de regalos, a los seres queridos pues les hacemos regalos. Entonces, digamos que nuestra mente ya está preparada para que es una época en la que me voy a juntar con la familia, me voy a juntar con los amigos, es la época o el momento de demostrar ese cariño, esa unión, y una manera de mostrarlo es dando un obsequio. Y es una época más de intensa socialización, ¿no? Claro, trae un trasfondo cultural, evidentemente, que se cruza pues con una serie de ventanas que tiene el mercado, ¿no? Para hacer dinámica la compra, o sea, estarnos incentivando. Regularmente ya el consumidor tiene identificadas claras estas ventanas. Principio de año, sabes que en las vacaciones de Semana Santa también va a haber una serie de descuentos, ofertas, y depende también muchas las categorías. A mediado de año también hay una serie de movimientos. En el verano, digamos. Empiezan a salir todo el tema de stocks, las temporadas que se van rezagando. Pues hoy tenemos un famoso fin de semana, ¿no? Que fuertemente empieza como a ponerse como una plataforma para llegar a esta temporada. Incluso El Buen Fin empieza, detona, a digamos, calentar el ambiente, y bueno, lo vemos en categorías como el retail, todas las tiendas son los minoristas, ¿no? de autoservicios, departamentales. Ya es muy común que veamos desde agosto, septiembre, o desde septiembre, octubre, ver temas de temporada de Día de Muertos, ¿no? Y ya desde octubre, noviembre, ya con una fuerza tremenda, pues la temporada navideña. Todo eso pues va ya hoy convirtiendo pues este consumo final de año ya en una plataforma en donde lo único que hacemos es, precisamente comentabas sobre algunos puntos o códigos, compartir, convivencia, el tema de la familia, y pues al final de cuentas la parte económica viene pues cruzada con el tema de aguinaldos, bonos, etcétera. Entonces es un ambiente, es el paquete completo, es un ambiente, digamos que está ya ritualizado, ideal pues para el consumo. Oye, Óscar, y esto que apuntaban ahora Diego y Juan, si hacemos el corte incluso del gasto anual, sí es una época donde no solamente percibimos que tenemos más gasto, sino que de hecho sí es un mes de actividad económica importante. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Un poco compartiendo las dos apreciaciones. Lo de Juan y Diego. Exactamente. Veo lo siguiente, ¿no? La economía, como sabemos, es una ciencia inexacta, una ciencia social, y está condicionada de cada uno de los comportamiento del ser humano. Pero aquí entra también muchísimo el tema de las emociones. Bueno, tú que eres psicólogo, compartirás un poco conmigo. Claro. Sabemos claramente que todos los seres humanos pues tenemos necesidades, ¿no?
y parece interesante, pero donde también tenemos esta necesidad de filiación y de demostrar cariño y de demostrar afecto. Y es tan importante y tan fundamental esta necesidad que la podemos poner al punto de tener una casa o de tener cómo comprar alimentos para nuestra propia existencia. Es decir, el ser humano tiene dentro de sí esta necesidad de demostrar y de decirle al otro, yo soy importante y bueno, yo te doy este don para ti. Ciertamente, como es una necesidad que hay que de alguna manera satisfacer, porque prácticamente, lo hablo como economista, que es la ciencia que estudia la satisfacción de las necesidades, pasa algo interesantísimo. Yo ayer estuve conversando con un par de empresarios aquí en México y me decían ellos, Oscar, yo le pregunto, ¿se va a mantener la misma conducta del Buen Fin? Es decir, ¿van a bajar los precios? Y me dicen, no, los precios van a aumentar. Durante la época final del año. ¿Por qué? Porque la gente compra a juro y porque sí. Ajá. De hecho, perdón la interrupción, saca Profeco después del Buen Fin este comparativo de los precios y resulta ser que solo una marca departamental realmente bajó los precios. Todos los demás estuvieron en el mismo precio. ¿Qué es lo que nos mueve acá, ¿no? El tema de recompensa emocional y de facilidades. ¿Qué es lo que nos ofrecieron todos? Facilidad de pago. Lo que estás haciendo, tú lo sabes es mejor, el mismo, nada el más que el endeudamiento acceso a un largo plazo, pero la satisfacción es inmediata es que yo ya llevo mi pantalla, llevo mi refrigerador, llevo mi estufa, etcétera, etcétera. Oye, además etcétera. la pantalla, ya sabes, de este tamaño. Pero Se está volviendo icónica, ¿no? El llevar la pantalla en el carrito. Es la lucha. Pero evitándole al cliente ese como sufrimiento de desembolsar o de pagar al Y con instante. la convicción de que tomó una buena decisión porque siente que lo eligió en el momento más oportuno, Sí, todo. sin que necesariamente fuera cierto. Y es que este juego, al final de cuentas, que están los factores tanto psicológicos, emocionales, económicos, porque lo que está adquiriendo es una deuda, pero en el corto plazo, en ese momento, lo que considera es que está ganando algo, ¿no? Que está teniendo una gratificación sin ver un poco a futuro, que es un poco de repente la filosofía del consumidor mexicano, ¿eh? No tenemos como lo has de ver tú mucho en temas de ahorro, ¿no? No hay como una planificación financiera, no hay una educación en la planificación financiera, entonces este cortoplacismo pues todavía es benéfico finalmente para el consumo. Y que además hay que decir, tiene un impacto económico, por ejemplo, en materia de empleo, ¿no? Exactamente. En el tema de los empleos eventuales, lo sabemos históricamente, el mes de diciembre tiene un peso importante también. Tiene un peso importante porque ciertamente se necesita más personal y para poder llenar esta demanda de bienes y de servicios y de bienes que se ofrecen a la economía durante todo este mes. Pero es algo muy circunstancial, si nos vemos. Y lo circunstancial es porque si ese dinero que percibieran las personas por estos trabajos eventuales se utilizara para hacer algún tipo de planificación económica para el año que viene o para lo que puedo resolver, eso fuera maravilloso y eso diera resultados extraordinarios para la economía del país. Más sin embargo, ese dinero, lamentable, yo no diría solamente mexicana, la cultura mexicana. Yo no soy mexicano, yo soy venezolano. Más sin embargo, es la misma cultura latinoamericana que es la cultura del resolver. Es decir, como vaya viniendo, vamos viendo. Es decir, voy resolviendo en este momento. Y es un poco lo que me encontré un poco viendo todo este fenómeno del Buen Fin. Para mí era completamente nuevo. Yo tengo menos de un año aquí en el país. Nosotros sí tenemos el Viernes Negro allí, que fue el viernes pasado. Más sin embargo, vi este tema del Buen Fin. Yo estaba viendo un poco de indicadores económicos y me encontré la realidad de la economía mexicana como tal. Por otro lado, me encuentro también con el tema que muchas empresas, por distintos motivos, sea por problemas económicos, por reorganización de funciones, etcétera, han prescindido de mucha gente dentro de la industria, tanto privada como dentro del gobierno. Eso ha pasado mucho. Y muchísima gente desempleada. Y lo que me llama la atención es que esa gente, sin tener trabajo, compró. Y compró a cuotas.
Que es O una... sea, es una cosa interesante, Claro. porque entonces, ¿cuándo? No, lo voy a comprar igual porque igualito lo voy a empezar a pagar a partir de Ahora, marzo. que lo hemos visto, particularmente en bienes duraderos, en el tema automóviles, por ejemplo, y en el tema del sector de la construcción, Sí. donde particularmente ha sido notable la caída, digamos, durante este año, ¿no? Déjenme poner un tema más que estás poniendo ahorita en la mesa, Oscar. ¿En qué condiciones llegamos a este fin de año en México? Y se los pregunto desde diversas perspectivas, digamos. Está desde la perspectiva económica, porque está esta dimensión de la percepción, donde yo puedo sentirme confiado en el gobierno, en el manejo de la economía, pero hay una dimensión objetiva también de la economía, ¿no? Antes de empezar el programa platicábamos un poquito la tasa de crecimiento del 0.0, las perspectivas de Banco de México, ya no solamente para este año, sino ya para el que sigue, ya el 2%, ya del 4% ni hablar, ¿no? Del 4% que se esperaba para final del sexenio cada vez es más complicado, del 2% pronosticado en el propio presupuesto 2020 ya no corresponde con lo que se está planteando en ese momento. Y entonces me gustaría un poco platicar eso, es decir, económicamente, en términos de confianza, en términos de ánimo, en términos de indicadores objetivos, ¿dónde está la economía mexicana? A ver, Oscar. Mira, justamente esto que estaba viendo tenía unas cifras, estaba revisando justamente unas cifras y es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque incluso el Banco de México hizo unas declaraciones en las cuales decía que no había tanta seguridad de que el año que viene, para el 2020, existiera un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es bastante preocupante porque esto quiere decir de alguna manera que la economía la está sosteniendo de alguna forma, o las remesas que han aumentado considerablemente, y justamente eso ha sido el motivo por el cual hay dinero en manos del público, el precio de los bienes y servicios aumentan y la gente adquiere y resuelve como que sus necesidades inmediatas, más no una planificación de crecimiento económico como tal. Y otra cosa que yo pienso que ha salvado un poco la economía mexicana ha sido también que se ha logrado mantener la estabilidad de los precios. La inflación. Es decir, la inflación, un 3%, que me parece un milagro. Me llama la atención cómo se ha logrado hacer. Yo vengo de una economía completamente crítica, donde nosotros venimos prácticamente de un proceso de hiperinflación increíble, donde tú vas a comprar un cartón de huevos a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana inmediatamente te cambian el precio y no hayas de qué hacer. Esto de la economía mexicana me llama muchísimo la atención. También estoy viendo, dentro de a lo que voy entrando, usted es principal socio comercial de Estados Unidos. Esto ha ayudado de alguna manera a mantener esta estabilidad. Claro. Más sin embargo, yo quisiera entender cómo va a ser, porque la respuesta no la tengo. Sí. Realmente quisiera entender cómo va a ser el año que viene. Es un año interesantísimo, de verdad, si nos podemos ver, un caso de estudio bastante interesante. Que esperemos que no sea tan interesante, pero Sí, no. y que sea un año aburrido, donde la inflación se mantenga igual. Exactamente. Y ya donde el crecimiento se mantenga, en el mejor de los casos, en este rango del 1.8. A ver, ¿tú qué estás viendo, Diego? En este final de año existe esta contradicción, ¿no? Por donde, por un lado, tienes estancamiento económico, una recesión técnica, y Que por me el encanta otro el lado, apellido de técnico, ¿no? Sí, Porque es recesión técnica. Ah, bueno, es técnica, entonces no debe ser tan mala. No me debo de preocupar. ¿Qué quiere decir que básicamente? viene de los libros, ¿no? Exacto. Que son 2 trimestres, periodos, Donde la seguidos economía- con un crecimiento cero. Crecimiento. Entonces, Ok. es como el Entonces, el traemos... significado. Así es. Entonces, por un lado tienes esa parte y dices, ups, ¿no? Entonces, el cierre de año va a estar complicado y de repente empezamos a leer cuáles fueron los resultados del Buen Fin y como mencionas, positivos, ¿no? Un 7% arriba de lo del año pasado y en comparación a otros años. También, que tenga que ver a lo mejor con esta noción que hablábamos antes del sentido de oportunidad y de que si voy a hacer una compra tiene que ser ahora. O sea, ¿cómo de pronto en un año así explicas un crecimiento? Bueno, ahí juegan diferentes factores. Uno, por supuesto, no todos los sectores se vieron beneficiados. Hay sectores, como decías, el automotriz, la construcción, que sí sufrieron, sobre todo en el primer semestre del año, un paro total.
Hablabas del desempleo y yo creo que eso es a nivel global y más que situaciones económicas de cada uno de los diferentes países o regiones, tiene ya mucho que ver con la adopción de nuevas tecnologías, la automatización, las empresas están volviendo mucho más eficientes, más ágiles, están reduciendo su personal. Eso creo que es una tendencia O sea, se global, ¿no? combina un tema de desaceleración económica que hace que ante la expectativa de menor venta, porque quiero menor personal por un lado, y lo que dice es la tecnología que va permitiendo reducir costos y reducir empleo. Exactamente. Y ahora, relacionado ya en México, o sea, me parece que todos estos incentivos económicos o más bien apoyos de parte del gobierno está haciendo que mucha gente tenga, pues digamos, mayor disponibilidad de efectivo y de decidir en dónde lo va a gastar, ¿no? Antes, digamos que los apoyos sociales, económicos, estaban etiquetados y en estos momentos que ya es libre, la gente tiene opción de decir en qué sí lo va a gastar y en qué no. Y yo creo que eso fue lo que vimos en el Buen Fin, ¿no? Platicando con gente que está expertos o gente que trabaja en retail, dice que les fue maravillosamente bien durante el Buen Fin. Entonces, vamos a ver ahora en este periodo de Navidad qué tal responde el mercado y nos va a dar pie a... Porque aquí lo que nos ha explicado también otros especialistas es de estos 4 motores de la economía mexicana, dicen el gasto público, que tiene una contracción importante tanto en la bajada del presupuesto como en el ejercicio ya, o sea, el subejercicio con el que termina el año. El tema de la inversión privada, que está también frenada por diversas razones. El tema de las exportaciones, que venía bien, pero hacia el final de año, aunque hemos ganado terreno justamente con el conflicto China-Estados Unidos, las exportaciones mexicanas ganaron algo de terreno, pero ahí están un poco batallando. Y el cuarto elemento, que es el del consumo, que se le mueve una patita, digamos, ¿no? Sí. Que es interesante. Vamos a hacer un corte y regresando de esta pausa, si les parece, vamos a platicar un poquito, Juan, de los resortes que determinan nuestra conducta, digamos. Cómo nos mueven, cómo hacen que compremos y cómo empezamos a tomar estas decisiones frente a la oleada que viene en los próximos meses en materia de comunicación hacia el cierre de año, de comunicación, evidentemente para las ventas hacia el cierre de este año. De esto platicamos, si les parece, regresando a esta pausa. Bueno, ya estamos de regreso y en diciembre encontramos 2 fuerzas en tensión. Las fuerzas que dicen hay que ahorrar, hay que planear para los tiempos que vienen, un año 2020 que puede venir complicado, y luego otra fuerza que te dice compra. Está la oportunidad. Ese regalo, esa oportunidad está ahí. Entonces, a ver, Juan, si te parece, empezamos un poquito por el lado de la compra, que además, ojo, no estamos satanizando tampoco, tiene que ver con, lo dijimos al principio del programa, con transmitir, con afecto, con cómo te sientes cuando regalas algo, con adquirir algo que a lo mejor necesitas o es una recompensa que te das a ti o a tu familia. Es decir, no es satanizar la compra por sí, es un poco poner en contexto en que estamos y cómo se mueven esos botones. Entonces, empezaría, Juan, por preguntarte, ¿cómo nos mueven y qué nos mueve a la compra? Este punto creo que es muy, muy interesante y rescataría dos cosas que platicamos hace un momento, ¿no? La conducta del ser humano como tal, ¿no? La conducta del consumidor que ahorita escuchábamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó este fin de semana? El buen fin. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si estamos con un tema de falta de liquidez, pues los empleos están tambaleando. ¿Qué sucedió, no? ¿Por qué reportó un 7% por encima de lo que fue el año pasado? Bueno, al ser igual el consumidor una materia ahí, abstracta de repente también, lo que lo mueve pues es diverso. Hablamos de las necesidades, ¿no? Que con esta teoría de la pirámide de Maslow, es como por muchos años se movió la industria para entender al consumidor, ¿no? La necesidad básica hasta el ego, ¿no? Esto que decía Oscar, desde las primarias, la ropa y la casa, hasta la satisfacción personal que te da traer un bien, una marca, etcétera. Totalmente.
entró en juego el tema del placer y el deseo, ¿no? Desde una visión, si quieres, psicoanalítica, donde hay un principio, ¿no?, del placer, en donde este objeto pues, se convierte en algo que voy a desear por toda una carga simbólica, etcétera, ¿no? No por lo que es, sino por lo que representa. significa. Por la eficacia. O por cómo me hace que tenga, sentir cuando lo tengo. por lo que voy a obtener a través de él, ¿no? Hoy, pues bueno, han surgido o se han retomado pues visiones acerca de qué nos mueve a la compra. Y desde, digamos, desde el marketing y la psicología del consumidor, primero pues se ve digamos, al cerebro humano desde sus dos hemisferios, ¿no? Uno por un lado racional, por otro lado el otro emocional. Desde ahí se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Cómo comunicar, cómo vender, cómo detonar, cómo disparar, cómo jalar y atraer. El cerebro pues también se empezó a ver desde una visión tripartita, ¿no? El cerebro reptiliano, ¿no?, el que se le llama, en donde se encuentran pues nuestras pulsiones más instintivas, ¿no? El córtex cerebral, donde pues está la regulación de nuestras acciones, la planificación, el pensamiento, el lenguaje, etcétera. Y pues bueno, el sistema límbico, que también se encarga de irte diciendo, por aquí no, Las emociones. es mejor por acá, no le hagas caso tanto al corazón, además. Sin embargo, no actuamos realmente así. O sea, hay una conexión en general, o sea, no se separa las emociones. Y es muy interesante todo esto que nos cuentas, cómo se traduce, por ejemplo, en las interfaces de compra. Hay dos que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Las plataformas estas donde con un clic haces la compra. O sea, la idea de cómo le hago yo para quitar todas las barreras que te reduzcan la posibilidad de pensar si lo que vas a comprar realmente lo necesitas. Y entonces elimino las fricciones entre el objeto y el consumidor, ¿no? Claro. Y luego los resortes de esto que apuntabas ahora, Juan, de todo el estudio del comportamiento o el comportamiento económico o la economía del comportamiento, donde sabemos, por ejemplo, cuando tú entras a una reserva de viaje y te dice, 8 personas más están viendo esto. Y entonces te da esta sensación de, si no lo compro ya, este destino está 80% reservado, ¿no? Solo nos quedan 2 habitaciones. Y entonces te están diciendo constantemente ese empujón que apuntabas tú contra la racionalidad de decir, me espero, comparo, veo precios, veo si de veras hay descuento o no hay descuento. Y al mismo tiempo tu cerebro está recibiendo una serie de estímulos que te están diciendo, compra ya. Y es que precisamente digamos que es la unión de todo esto. O sea, está el deseo, está la necesidad, está el ego, está también el otro, ¿no? Está todo mezclado, no hay un tema de que se desconecta uno de otro, ¿no? Entonces, hoy, a través de los diversos estudios que se han realizado, salió Daniel Kahneman diciendo, pues bueno, hay 2 formas de pensamiento. El pensamiento rápido. Digamos que un sistema 1 que le llamamos el implícito y el sistema 2 que es el explícito. El sistema 1 es aquel que actúa de manera inmediata, ¿no? Ya con toda la preconcepción que tiene interna, actúas y realizas la compra. El sistema... El de la televisión sota. Exactamente. Explícito, de cierta forma, es un poco más pensante en el sentido de que planea las cosas, ¿no? Las va planeando y tarda en tomar la decisión. Hoy, ¿qué vemos? Yo creo que una pregunta que decías, ¿cómo iniciamos y cómo está terminando? Creo que iniciamos con el principio del placer y estamos terminando con el principio de la realidad. Es decir, estamos tocando ya un poco base en función de este panorama, pues tal vez de euforia, de alegría, en donde escuchaba, ¿no?, a muchos analistas decir, es el mejor momento para adquirir un crédito automovilístico, hipotecario. Hoy esos mismos analistas están diciendo cuidado. Mejor, cuidado, quizá no sea el mejor piensa, momento. Analiza, detente. Claro. Ahora, entonces, nada más para concluir esta idea, es importante entender cómo es que vamos a reaccionar, porque no a todas las categorías de consumo, a todos los productos, a todos los bienes, vamos a reaccionar de la misma manera. Diego. Sumando a lo que dice Juan,
85% de todas las decisiones de compra que tomamos son irracionales. 85%. 85%. O sea, es decir, la estamos haciendo con el cerebro límbico y el reptiliano. ¿No? Nos estamos yendo hacia los instintos y hacia las emociones. Entonces, eso, pues que lo estudia el neuromarketing, el marketing emocional, ya lo está planteando en libros, en literatura, y se está viendo traducido en diferentes estrategias que están aplicando hoy las empresas. Entonces, mencionando de por qué tuvo tanto impacto a lo mejor el Buen Fin, por qué quizá en esta época navideña también vamos a ver muchas opciones de compra, las marcas están 100% preparadas para esta época del año, platicando con directores de marketing de empresas de consumo AAA, nos dicen que casi el 60% de toda su compra o de sus ventas anuales las hacen durante el periodo de Buen Fin y el 60%. Navidad. El 60%. ¿Qué son aproximadamente, las compañías AAA son qué? ¿Qué digamos, qué caracteriza? Digamos, como las grandes El volumen, marcas el tamaño internacionales en volumen que nos venden en los grandes retailers. Estamos hablando desde mucho electrónica y electrodomésticos blancos, que es lo que se vende mucho en el Buen Fin. En Navidad vienen muchos bienes de consumo, farmacia, vinos y licores, juguetería, ¿no? Ahora, sí, perdón. Bueno, entonces lo que están haciendo estas estrategias de marketing es jugar con el lado irracional, que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, y que es, la verdad es que a nosotros, como personas, como seres humanos, nos da pereza pensar, ¿no? Analizar cuando tenemos 3 opciones de compra distintas. Lo racional, como seres racionales que somos las personas, lo lógico sería analizar todos los atributos, características de cada una de mis opciones, hacer un costo-beneficio, un balance y elegir la que mejor se adapta, ¿no? A este costo-beneficio de lo que yo estoy percibiendo. Sin embargo, no es así. Entra la parte irracional y emocional, que es con lo que juegan las marcas. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Hacernos pensar lo mínimo posible. Y por eso mencionabas estos botones de compra instantáneos. Claro. Inclusive tienen opciones por default, que todavía ni siquiera le das sí acepto y ya está marcado la cajita con el check. ¿No? Créditos ya tienes tu crédito de 16,000 pesos y lo tienes, o sea, te lo ponen por default y tú lo tienes que cancelar. ¿No? Entonces son cosas que ya te están poniendo para facilitarte y evitar. Y en esta parte irracional y emocional entran diferentes estrategias que van desde precios y comunicación. ¿No? Te puedo A ver, un ejemplo de precios. Algunos ejemplos de precios. Por ejemplo, en esta parte irracional hay un fenómeno que se llama aversión a la pérdida. ¿No? Entonces, no nos gusta como personas perder cosas. El sentimiento de que nos quitan algo es mayor de la satisfacción de ganar algo, ¿no? Si hoy tú te encuentras 100 pesos tirados en la calle, tienes un nivel de satisfacción, dices, mira qué padre, me los encontré, los metes en la bolsa de tu saco, a lo mejor tenía un hoyo tu si bolsa, los pierdes, llegas a tu casa, no los encuentras, y esa sensación de pérdida es mucho mayor que la que tenías cuando los encontraste. En proporción a la satisfacción de cuando los encontraste, ¿no? Eso es ¿Y eso cómo lo un utilizan? fenómeno. Eso cómo lo utilizan las marcas, regalando, o sea, dando productos adicionales a uno, ¿no? Entonces, el famoso gratis, en la compra de te llevas gratis otro producto. Ese es un claro ejemplo. Entonces, si yo tengo 2 opciones de producto, en donde aquí me están no, en la compra de te regalo esta pluma y viene sin pluma, automáticamente es que si escojo esto ya estoy perdiendo esta pluma, ¿no? Ese es un ejemplo. Las pruebas gratuitas, por ejemplo, que ya muchos productos son servicios de plataformas digitales. 30 días. ¿Cuántas? El famoso freemium de pruébalo gratis, un mes. Sí, somos malísimos para Entonces, cancelar. Tú dices, pues perfecto, un mes, voy a disfrutar de películas, de música, etc. Entonces, tú ya estás gozando de ese servicio y al mes te lo quitan y lo tienes que pagar. Entonces, la sensación de pérdida nuevamente es mayor, ¿no? Supongamos un último que vas a cancelar tu plan de teléfono. Y aquí es lo mismo, pero fíjate cómo estructuran la oración, ¿no? Hola, para cancelar. Ajá, dicen, si te quedas con nosotros, te regalamos 1000 llamadas gratuitas, ¿no? Entonces, ahí tú estás ganando, te están regalando. O que te digan, ¿cómo? ¿Te vas a ir de nuestra compañía? ¿Y qué vas a hacer con las 1000 llamadas gratuitas que tienes?
Entonces, ahí es una sensación de pérdida, Ok. ¿no? Entonces, desde cómo estructuran el marketing, las oraciones, juega mucho con ese sentido. Ahora, frente a todo esto que acabamos de escuchar, Oscar, que ahí está, que está muy estudiado, que detonan botones que saben a los que reaccionamos, lo que queremos plantear también es la otra lógica, que es la de la gratificación pospuesta, la del ahorro, la del cálculo o el estudio racional de las opciones y sobre todo la de lo que llamamos educación financiera o planificación familiar. ¿Cómo tendríamos que plantearnos frente a este escenario del que estamos hablando, donde todo parece jugar a favor del consumo? Es que lamentablemente, un poco acotando las observaciones que hacían tanto Juan como Diego, me llama muchísimo la atención, ¿no? También dentro de esta conexión entre el cerebro límbico y el Neocórtex. la neocorteza, exactamente. Lo que me llama la atención es que es cierto lo que dice Diego, el 85% de las ventas son de las compras son emocionales. Es decir, ni siquiera me planteo si lo necesito o no lo necesito. Me llamó muchísimo la atención cuando una marca famosa de teléfonos hace poco sacó su último teléfono que tenía como 4 camaritas allí, ¿no? Y en un cierto momento yo tengo 2 versiones anteriores a ese teléfono, ¿no? Y le digo, ¿pero qué me brinda a mí tener eso si prácticamente el sistema operativo es el mismo? Lo mismo. Exactamente. ¿Para qué necesito yo un teléfono? ¿Para tener una cámara o realmente? Pero solamente por la necesidad de sentirme yo importante y de querer tener esta cuestión, último. inmediatamente esto me va a vencer, inmediatamente voy a sucumbir ante el consumo. Claro. Eso es. Porque además te lo así. empaquetan con todo esto que están diciendo. Exactamente, Sí, tal cual como lo están expresando perfectamente. Ahora yo sí siento, Diego, que un poco no sé si sirve esta acotación, ¿no? Es cierto este 85% que es emocional, pero este 85% va a estar condicionado siempre del entorno. Siempre, siempre, siempre del entorno. Entonces prácticamente el entorno está el amigo que te dice, no, pero anda, cómpralo. Si al final de cuentas no lo vas a empezar a pagar ahorita, mira esta oportunidad que te están dando, esta oportunidad está buenísima, aprovecha y siempre, y el único problema, la situación que yo veo empiezas a satisfacer necesidades inmediatas sin pensar en las necesidades posteriores que pudieras llegar a tener en ese momento. Y entonces allí es donde viene el problema, porque no tienes una verdadera planificación económica y después cuando te sientes involucrado dentro de algún problema, alguna situación que tengas que resolver económicamente, no hayas de dónde y recurres inmediatamente al préstamo. Así es, que de esto, por cierto, vamos a platicar ahorita, y de este test o esta prueba, que si no la conocen vale la pena que la vean, de la golosina, hay diferentes vertientes, ¿no? Pero el test de la golosina, que lo que plantea es un experimento, si lo busca usted en Google lo va a encontrar muy fácil, en donde a un grupo de niños le dejan o un bombón o una golosina. Reto marshmallow. Y la idea es que si lo quieren en ese momento, pues se lo pueden comer, pero si se esperan 15 a 20 o 30 minutos, en lugar de 1 les van a dar 3, ¿no? Y entonces la prueba de resistir la tentación de consumirlo en ese momento o posponer la gratificación para tener más al paso del tiempo, digamos, ¿no? Y está probado que además en niños, en niñas, años después, cuando se evalúa, por ejemplo, éxito profesional, resulta que una de las variables determinantes, además de la educación y una variable de muchísimo peso es esa, ¿no? La capacidad que puedan tener de posponer una ganancia de corto plazo por una de mediano o de largo plazo. De eso, si les parece, y de cómo hacer entonces para lidiar con todo esto que nos están diciendo, lo platicamos regresando de este segundo y último corte y volvemos con consejos prácticos para llegar a enero y sobrevivir este movidito mes de diciembre. Bueno, estamos de regreso y a ver, si quieren hacemos una nueva ronda, ahora con las vacunas, tío. Después de que nos explicaron esto de cómo mueven nuestras decisiones, esto que apuntabas ahora de la aversión a la pérdida y de todos los procesos, digamos, que utilizan para... El sentido de carencia que mencionaste. El sentido de carencia, en fin, de cuando sientes que se va a acabar la promoción, ¿no? Que decías ahorita. Bueno, a ver, ¿cómo lidiar con todo eso? Desde el punto de vista del consumidor, la recomendación es cabeza fría, ¿no? Y tomar las decisiones
como te decía yo, de la manera más racional posible, ¿no? Analizando todas las características de mis opciones, analizando muy bien el costo-beneficio, no dejarme guiar por algunos framings que utiliza la mercadotecnia, por esta parte Es la forma en que nos encuadran, de carencia o escasez, de ver si realmente lo necesito, me va a aportar algo, o sea, realmente pensar si lo estamos comprando por presión social, ¿no? Pertenecer a algún grupo porque me lo están recomendando y si no, siento que no soy parte de, ¿no? Entonces tener, digamos, como mucha conciencia en esa parte y no caer en tentaciones que después nos vamos a arrepentir, ¿no? Como decían, a lo mejor es una satisfacción momentánea y en 2, 3 meses que ya pasó la euforia, digo, chin, ¿no? Y a lo ahora mejor todavía pasa hasta... tengo que pagar esto en 2 años bueno, más. llega el siguiente Buen Fin y sigues pagando. Exactamente. Que tiene que ver a lo mejor con esto de tomar decisiones de segundo nivel que le llaman, ¿no? Por ejemplo, el no elegir en el momento, sino darte un plazo siempre para tomar la decisión y a lo mejor en el plazo te enfrías y ya no caes en ese momento, sobre todo la atención del clic o de la tarjeta en el momento. Claro, mira, nuestros circuitos de recompensa que se encuentran pues, tanto en nuestro lóbulo frontal como en nuestros temporales, donde se almacena nuestra memoria, nuestras emociones y donde se guían nuestras decisiones, evidentemente van a buscar el menor dolor, ¿no? Hace poco teníamos una frase, más productos en menor dolor, ¿no? O sea, cómo poder también, porque el consumidor no es que sea una oveja a la que le estés inyectando cosas y reaccione de cierta forma, no es así. El consumidor es un consumidor consciente. O sea, lo que hemos visto y desde la experiencia que tenemos es, hay un consumidor que es consciente y cada vez es más exigente, ¿no? Ya tiene mayores opciones de consumo y sobre todo ya está más informado. Hay más formas de cómo puedas enterarte de lo que haces y de lo que consumes. Al mismo tiempo que tienes cada vez mejores estrategias, digamos, de marketing, también tienes a este consumidor. Es que es un juego ahí, ¿no? Yo no diría, no me gusta poner la palabra luego batalla o guerra, ¿no? Sino es un juego en el que están las marcas enfocándose pues a generar, a detonar la compra. Eso está en lo suyo. Claro, pues. y está en lo suyo. Y del otro lado pues tenemos a un consumidor que está buscando no comprar, sino está buscando hacer cada vez una compra, por llamarlo inteligente, ¿no? Entonces, que además una compra, por ejemplo, que se ajuste a sus valores también, ¿no? Hoy vemos cada vez más, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en los llamados Centennials o Generación Z, que incorporan, por ejemplo, otros elementos, el asunto del impacto ambiental, que es una variable que a lo mejor generaciones anteriores no lo tenían tan claro, o el tema feminismo, ¿no? Y cómo estos productos o estas marcas conectan también con los valores de quien los está eligiendo. Claro, hoy los consumidores le piden y le exigen a las marcas que tengan un aporte, por decir, al ecosistema, que tengan un aporte social, que tengan una causa. Entonces las marcas no dicen no, las marcas se están moviendo, ¿no? Porque hay un consumidor cada vez más empoderado también. Y es importante también entender que no podemos escapar, ¿no? O sea, si hay alguien hoy que tiene una necesidad de hacer un viaje, ¿no? Irse de vacaciones, va a buscar las opciones. Y si dentro de esas opciones aparece una promoción, una oferta, y que estén todos estos elementos mercadológicos para atraerlo, porque lo que están haciendo es llevarlo hacia allá, lo va a hacer. Pero tal vez haya alguien que no está planeando tener un viaje y encuentre esos elementos. Y termina haciéndolo. Y termina haciéndolo, claro. ¿no? Lo termina haciendo y tomando la oportunidad. ¿Por qué digo esto de que no podemos escapar al contexto? Porque me gustaría citar un estudio muy interesante que se hizo en 2004, en donde de cierta forma son estos inicios del neuromarketing, de entender el cerebro del consumidor. Samuel McClure, investigador y profesor de la Universidad de Arizona, lo que hace es colgarse un poco al reto de las dos marcas de refresco, ¿no? ¿Cuál gustaba más? Entonces hace una prueba a ciegas, en donde no muestra las marcas a un grupo de consumidores, ¿no? Y se da cuenta que una marca de refresco, que no era la más famosa, activa en mayor medida las partes de nuestro cerebro relacionadas
al placer sensorial, ¿no? Que son los occipitales y temporales. Sin embargo, elegíamos la otra mayoría. Decide hacer esa misma prueba, pero ahora mostrando las marcas. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que se activan áreas de placer emocional y en cierto grado la sensación o el placer sensorial disminuye. O sea, con la marca cambia el impacto de la Entonces experiencia ahí física. la marca determina el consumo cultural de las bebidas. Así es. Entonces hoy no podemos escapar a esa realidad. Ujú. ¿Qué podemos hacer? Podemos dar muchos consejos de cómo evitar la compra, planifica, planea, piensa, etcétera. Pero hay estrategias, ¿no? Hay estrategias que utilizan las marcas, por decir, para apelar a nuestro lado emocional. Hay estrategias de imitación del comportamiento, que fue esta que acabamos de ver, el Buen Fin. Imitas el comportamiento de otros, ¿no? Y te muestran la comunicación, te muestran todas las fotos, ya con la icónica pantalla, con el carrito, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan a generarlo. También, pues bueno, tenemos las marcas que nos apelan al principio de exclusividad. Esta oferta única para ti. No hay nadie más que la va a obtener. Entonces, ahí empiezan a jugar también, ¿no? Evidentemente, si eres alguien, ¿no? En función del tipo de consumidor que seas, si eres alguien a quien le gustan los productos premium y siempre... Bueno, pero están hablando, evidentemente, es el canto de la sirena. Y tú lo estás tomando, está ahí. Y por eso déjame insistir, y volvemos contigo, Oscar, a este tema. Es decir, a ver, ¿cuál sería una recomendación ahorita que todavía nos queda un poquito de tiempo frente a la Navidad y los regalos de fin de año? Realmente... ¿Qué recomiendas en términos de presupuestos, en términos de planeación, de cómo le hacemos para frenar nuestras pulsiones en ese sentido? Realmente yo, primero que nada, o sea, allí tendríamos que como que tener, o sea, cierto grado de inteligencia emocional, pero para esto no es, o sea, no es que quiero ser tan pesimista, pero no es somos fácil. seres humanos, no es fácil, lo acabas de decir tú, Diego, el 85% de las compras son emocionales. ¿Cómo haces tú para llegar de un momento a otro a querer solucionar una situación que está por venir, que es este mes de diciembre, y aprovechar yo para poderme organizar económicamente pensando en el año que viene? Yo pienso, Mario, yo creo que la clave, no sé, me permito como que exponerte esto, yo creo que la clave viene en una educación que viene desde la casa. Okay. Es decir, nosotros, como estábamos comentando en el intervalo del programa, yo hacía parte del Centro de Emprendimiento y Apoyo Empresarial de una universidad muy importante y muy reconocida en Venezuela. Y nosotros, junto con varios economistas, hicimos un estudio de cómo se movían, cuál era el pensamiento dentro de las familias de aquellas grandes magnates venezolanos que de alguna manera, a pesar de la crisis, han logrado sostener su empresa, han logrado ir adelante. Y nos contabas que encontraste el tema de la educación de los hijos. Y entonces justamente allí empezamos a entender, Mario, acotando sobre lo que dices, empezamos que habían patrones muy similares. Es decir, son personas que han sido empresarios y forman a sus hijos no para que derrochen. ¿Qué conductas, no para que por gasten. ejemplo? Primero que nada, la primera conducta es la conducta de realmente poder darle prioridad a las necesidades. Un ejemplo súper interesante. Uno de esta familia, el niño de 2 años y medio ya comía con cubiertos. Y entonces es muy extraño que un niño ya a los 2 años ya coma, 2 años y medio ya come con cubiertos. Y la educación que sus padres le daban, decía, es que esto es una educación y una formación para la vida. ¿Por qué? Entonces yo le hacía la pregunta a esta familia, ¿pero por qué lo hacen? Y me dice, Óscar, es muy sencillo. Porque el cuerpo instintivamente necesita satisfacer una necesidad. Entonces puede agarrar del plato y puede empezar a comer. Mientras que si tú le mandas una información diferente al cerebro, donde dice, es verdad, tú vas a satisfacer la necesidad, más hay un método cómo satisfacer esa necesidad. Entonces empiezas a comer con los cubiertos, entonces empiezas de alguna manera a autorregular
y empieza de allí una formación bastante importante y bastante eficaz. Entonces yo creo que la clave para estas economías, tanto la mexicana como centroamericana, sudamericana, cualquier economía, realmente que tienen que salir adelante, que tenemos que realmente convertirnos en un ejemplo, no obstante a toda la batalla de dolores y de situaciones que hemos podido tener, justamente yo creo que todo empieza con una educación que va desde la casa, justamente. Es decir, no tener por tener o no complacer por complacer, sino que realmente las cosas tienen un valor y hay un sentido para cómo conseguir las estos bienes para poder satisfacer estas necesidades. Nosotros creamos unos planes vacacionales, lo que les estaba contando en el intermedio, creamos unos planes vacacionales para muchachos, para empezar a formarlos como emprendedores. Y los resultados fueron buenísimos. Fueron muchachos que después, viendo las estadísticas, aumentaron sus calificaciones en el colegio. Tenían, aparte de ser estudiantes, tenían otros medios de ingreso que estaban ayudando y ellos mismos se sentían responsables de ayudar de alguna manera en su casa a contribuir con la economía familiar. Que tiene que ver, Diego, también con esto que decía Oscar de la cultura del emprendimiento, que también pasa por una cultura de la administración, fundamentalmente, ¿no? Por saber qué tienes y en qué lo gastas y qué necesitas para obtener fines. O sea, pasa también por desarrollo de un pensamiento estratégico. Sí, exactamente. Y desafortunadamente carecemos mucho de ese pensamiento aún en México, ¿no? Nosotros, por ejemplo, además de trabajar con emprendedores, trabajamos con las pymes y muchos de los problemas son esa falta de conocimiento en gestión empresarial, ¿no? Entonces, muchos son negocios familiares o personas que se lanzaron a producir algún bien, comenzarlo a vender y han ido creciendo, digamos ahí poco a poco, sin ninguna estrategia y de repente llega un punto en el que tienes deudas, no hay un sistema, no hay una planificación y ya no saben para dónde voltear, ¿no? Entonces un grande problema de las pymes y que son el 99.8% de las unidades económicas en México es que son muy poco productivas, ¿no? A pesar del gran aporte a la economía, ¿no? Generan la mitad del Producto Interno Bruto, 70% del empleo formal, son muy improductivas, ¿no? El 65% no logra pasar el 65% no logra pasar 5 años de vida, ¿no? De existencia, justamente por esta falta de educación, de planeación, de ver a largo plazo. Y hay muchos temas culturales ahí, ¿no? Y que va también, o sea, si ligamos eso a la planificación financiera personal de alguien en Latinoamérica, ¿no? De una cultura que pues viene de mucha historia, de vivir al día a día, de mucha violencia, donde pues yo no sé si mañana voy a vivir o no, entonces lo que tengo hoy lo disfruto hoy, no existe esa planificación y se va arrastrando con el paso del tiempo. O sea, hoy uno de los retos para los bancos y para las instituciones financieras es cómo hacer que millennials, gente de mi generación, aporte a sus afores, aporte a su retiro. Les está costando muchísimo trabajo porque no hay esa visión. Y que quizá pasa también, Juan, por que las más herramientas, estas de los estudios que nos explican cómo funciona nuestro cerebro, también lo usemos a nuestro favor, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de el ahorro, pero en función de metas con objetivos muy específicos, visualizados, no el ahorro como una abstracción que se vuelve muy difícil de agarrarte a ella, ¿no? La idea de tener, por ejemplo, el otro día nos lo decían aquí, no ahorres lo que te sobra, porque entonces nunca vas a ahorrar nada, sino establece un fijo, digamos, y a partir de ese fijo que puedas ahorrar, pues gasta, pero en función de lo que ya tienes disponible para gastar, no del total que tienes, porque si no te lo vas a terminar quemando absolutamente todo. El asunto es decir, ¿cómo podríamos utilizar esto que hemos estado platicando también, pues al servicio del consumidor? Sí, mira, ahorita con lo que platicamos es que una digresión, este tema de las culturas, ¿no? Y si el clásico que Weber, ¿no? Y la moral de cada una de las religiones, cómo de cierta forma nos establece igual, ¿no? La forma, los comportamientos, los hábitos de las diferentes culturas, pues bueno, nos establecen este tema. ¿Por qué lo comento? ¿Cómo evitar este cortoplacismo que tenemos y que lo ves desde el tema de las pymes, ¿no? Leía yo la cifra, Diego, y tú me la confirmarás, 90% no pasa ni siquiera el primer año, ¿no? El primer año muere el 90%, pero hay una perspectiva
que en 5 o 10 años, por eso la banca tanto empujando a institucionalizarlas, porque van a ser el grueso que le va a dar trabajo a la población en general, ¿no? Entonces, si vemos esto, ahorita escuchábamos cifras, ¿no? Diego nos daba cifras y se nos ancló en nuestro pensamiento. ¿Qué sucede con las estrategias de precio? Nos dan cifras no redondas, ¿no? Nos dicen 99.97. Y lo Y el circuito de recompensa, de no nos dan las cifras redondas, ¿no? Nos dan más productos, de repente las cifras no son tan claras, ¿no? Entonces, creo que una buena recomendación es, primero, respirar, ¿no? Y después, comparar. El tema de comparar. O sea, mientras entre más compares, más vas a detener la compra. Y entre más compares, vas a ver mayores opciones para que cumplan esas necesidades y esos beneficios que estás buscando. Entonces, creo que una sugerencia que le damos al consumidor es compara, ¿no? Respira y compara, porque precisamente el estar comparando te aplaza la compra e incluso la puedes detener, ¿no? Y de ahí venir a todo este tema de pensar, razonar, si lo necesito o lo quiero, ¿no? Y pues el clásico nos dice, pues haga un comparativo entre si lo necesita o lo quiere y pues determine de esa manera. Muy bien. Es necesidad o deseo. Un comentario final, Oscar, al cierre. Yo pienso que realmente todo debería partir desde la educación. Todos tenemos una responsabilidad muy grande y la responsabilidad se empieza a hacer desde la casa. Es decir, si yo tengo mi niño y mi niño me ve a mí de alguna manera que yo derrocho, mi niño va a ser un derrochador porque al final de cuentas ese es el ejemplo que yo le estoy dando, exactamente. Entonces yo pienso que tomar conciencia de esto y tomar conciencia de que esto no solamente va a repercutir en las finanzas de la familia como tal, sino que esto va a ser un efecto multiplicador que va a repercutir después incluso en la mejoría de la economía nacional y de la economía de la región como tal. Y un apunte final, Diego. Me sumo la educación y la planificación, ¿no? De fijarse metas que quiero a 3 años, 5 años y ver si las decisiones que estoy tomando hoy me van a llevar a ese punto, ¿no? Entonces, quizá eso nos obligue a centrarnos más y tomar decisiones más conscientes, que sí, que no, y sacar realmente el costo-beneficio de todas las opciones que se nos presentan, y no solamente en la compra, sino en la vida en general. Pues yo les quiero agradecer a los tres porque han puesto muchos temas sobre la mesa. Creo que tenemos más elementos para entender cómo se mueve la publicidad, cómo se mueve la comunicación en esta época, cuáles son los botones que nos llevan a la compra y cuál también es la perspectiva de la economía mexicana y de las decisiones que deberíamos estar tomando. Insisto, no se trata de que nadie compre nada, se trata de que sea de la mejor manera en función de nuestros propios intereses y intereses familiares, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Diego. Sí, muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias a los tres. Y gracias, sobre todo a usted, por acompañarnos. Yo le invito, ya lo sabe, a que comparta este programa. Si lo vio en vivo, lo puede encontrar después en nuestras redes sociales, para que otras personas también tengan elementos para entender mejor cómo funciona este mundo del consumo, particularmente, todo el tiempo, pero particularmente en el mes de diciembre. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.